Evangelio de hoy. Martes 4 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 10, versículo 28 al 31. Pedro comenzó a decirle: Nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Jesús respondió: Les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el mundo futuro, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Este pasaje del Evangelio es una continuación del encuentro de Jesús con el joven rico. Después de que este joven se marchara triste porque no pudo renunciar a sus bienes para seguir a Cristo, Pedro toma la palabra y expresa una inquietud. Nosotros lo hemos dejado todo. Y te hemos seguido. Pedro, con su actitud sincera y espontánea, quiere comprender cuál será la recompensa para aquellos que, a diferencia del joven rico, sí han renunciado a todo por Jesús. Las palabras de Pedro reflejan un sentimiento muy humano. Es natural preguntarse si el sacrificio que se ha hecho por el Señor tiene algún sentido. Si realmente habrá una recompensa. Aquí Pedro representa a todos aquellos que han hecho renuncias por el reino de Dios. Los discípulos. Los misioneros. Los sacerdotes. Las personas que han dejado su comodidad para servir a los demás. Los que han sufrido por causa del Evangelio. La pregunta de fondo es: Señor, ¿vale la pena todo esto? ¿Recibiremos algo a cambio? Jesús responde con una promesa llena de esperanza y profundidad. Asegura que nadie que haya dejado algo por él y por el Evangelio quedará sin recompensa. Pero su respuesta va más allá de una compensación material o terrenal. Jesús promete un 100 por 1 en esta vida y, sobre todo, la vida eterna en el mundo futuro. Aquí encontramos un principio fundamental del Evangelio. Dios no se deja ganar en generosidad. Todo lo que se entrega por él regresa multiplicado. Sin embargo, esta recompensa no siempre es en términos materiales o humanos. El 100 por 1 no significa que quien deja su casa por el Evangelio recibirá 100 casas físicas, sino que experimentará una familia espiritual más grande. Una comunión profunda con la Iglesia. Una vida llena de gracia y bendiciones. Pero Jesús añade una condición inesperada. Con persecuciones. Es decir, el seguimiento de Cristo no es un camino fácil, sino un camino de cruz. De prueba y de entrega total. No es una recompensa sin esfuerzo ni sin dolor. Es una recompensa que va acompañada del sacrificio que implica ser fiel a Cristo en un mundo que muchas veces rechaza el Evangelio. Aquí Jesús nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo que dejamos atrás, sino en lo que ganamos en la relación con Dios y con la comunidad de creyentes. Quien deja su familia por seguir a Cristo encuentra una familia mucho más grande en la Iglesia. Quien deja sus bienes materiales por el Evangelio descubre que su mayor tesoro es la gracia de Dios. Pero Jesús termina su enseñanza con una frase que desafía toda lógica humana. Muchos de los primeros serán los últimos,
y los últimos serán los primeros. Con estas palabras, Jesús nos revela un principio fundamental del reino de Dios. No se trata de quién tiene más, de quién es más reconocido, de quien ocupa los primeros puestos en esta vida. Dios mira el corazón. Y en su reino, el éxito y el poder mundano no tienen ningún valor. En el mundo, los primeros son los ricos, los influyentes, los poderosos. Pero en el reino de Dios, los primeros son los humildes, los que han servido, los que han amado sin esperar nada a cambio, los que han puesto a Dios por encima de todo. Este pasaje nos invita a una profunda reflexión. ¿Cuál es nuestra verdadera prioridad en la vida? ¿Estamos dispuestos a renunciar a lo que nos impide seguir a Cristo? ¿Confiamos en la promesa de Jesús de que todo lo que entreguemos por el Evangelio será recompensado de manera abundante? Muchas veces, como Pedro, podemos sentir que hemos dado mucho y queremos ver los frutos. Pero Jesús nos llama a confiar. Dios es fiel. Y su promesa es segura. Quien le sigue con un corazón sincero nunca quedará defraudado. La verdadera recompensa no está en el éxito humano, sino en la paz, la alegría y la vida eterna que Dios nos regala. El sacrificio por el Evangelio, una entrega que Dios recompensa abundantemente. Pedro, con su sinceridad y franqueza características, le recuerda a Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Su afirmación revela un deseo profundo de confirmación. Pedro y los discípulos habían renunciado a sus redes, a sus hogares, a sus familias, a sus seguridades materiales para seguir al Maestro. Habían dejado atrás todo lo que les daba estabilidad en este mundo. Y ahora se preguntaban si esa entrega recibiría su justa recompensa. Este mismo sentimiento puede surgir en el corazón de todo cristiano que, en su camino de fe, ha tenido que tomar decisiones difíciles. Dejar una vida cómoda. Renunciar a proyectos personales. Afrontar incomprensiones por seguir el Evangelio. La respuesta de Jesús es clara y llena de esperanza. Les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más, punto. Y en el mundo futuro, la vida eterna. Aquí, Cristo nos revela una verdad trascendental. Dios jamás se deja ganar en generosidad. Cualquier renuncia que se haga por amor a Él es recompensada con creces. No solo en la vida eterna, sino también aquí en la tierra. Sin embargo, su promesa no debe entenderse en términos meramente materiales. La recompensa que Dios daba mucho más allá de lo tangible. La vida en Cristo nos introduce en una comunidad de fe. En una familia espiritual que nos acoge y nos sostiene. Aquellos que dejan su hogar por causa del Evangelio encuentran en la iglesia un nuevo hogar. Quienes dejan a su familia terrenal descubren en la comunidad cristiana una familia aún mayor. Quienes renuncian a bienes materiales reciben la riqueza de la gracia divina, que no tiene comparación con nada en este mundo. El 100 por 1 y el misterio de la cruz. La recompensa con persecuciones. Jesús no solo promete una recompensa,
sino que también introduce un matiz que no debe pasarse por alto. Con persecuciones. Aquí radica un punto central de su enseñanza. Seguirle implica bendiciones, pero también pruebas. El camino del discípulo no es fácil. Está marcado por sacrificios, rechazos y sufrimientos. Muchos han tenido que enfrentar el desprecio de sus seres queridos, la burla del mundo, e incluso la persecución por causa de su fe. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos de santos y mártires que dejaron todo por Cristo y, en lugar de riquezas y gloria terrenal, encontraron dificultades y persecución. Sin embargo, lejos de desanimarse, se sintieron más cercanos a Dios en medio de esas pruebas. Jesús nos advierte que, aunque su reino trae alegría y paz, también conlleva la cruz. No podemos esperar una vida cristiana sin sacrificios. El mundo, que no comprende los valores del Evangelio, muchas veces responderá con hostilidad a aquellos que deciden vivir en fidelidad a Dios. Sin embargo, las persecuciones no son un signo de abandono divino, sino una confirmación de que estamos en el camino correcto. Jesús mismo sufrió rechazo. Fue incomprendido y crucificado. Sus discípulos no pueden esperar un destino diferente. Pero en medio de estas pruebas, el Señor nos sostiene con su gracia. La verdadera recompensa no está en evitar el sufrimiento, sino en saber que, al soportarlo por amor a Cristo, estamos acumulando un tesoro en el cielo. Los últimos serán los primeros. El criterio del reino de Dios. El pasaje concluye con una afirmación que rompe con la lógica del mundo. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Con estas palabras, Jesús nos muestra que en el reino de Dios las cosas no funcionan según los criterios humanos. En el mundo, los primeros son aquellos que tienen poder, dinero, fama, reconocimiento. Pero en la lógica del Evangelio, la verdadera grandeza está en la humildad, en la entrega, en el servicio desinteresado. Esta enseñanza es un llamado a la conversión. A veces podemos caer en la tentación de buscar los primeros lugares, de querer ser reconocidos por nuestras buenas obras, de esperar recompensas inmediatas por lo que hacemos por Dios. Pero el Señor nos advierte que en su reino no se trata de méritos humanos, sino de la gracia divina. Los que aparentemente son insignificantes en este mundo, los pobres, los pequeños, los humildes, serán los grandes en el cielo. Jesús nos asegura que vale la pena seguirle, que todo lo que hagamos por su reino tendrá una recompensa eterna. Pero también nos advierte que este camino no es fácil. El discípulo debe estar dispuesto a sufrir, a cargar su cruz, a aceptar las dificultades con fe. Sin embargo, en medio de todo, hay una certeza. Dios es fiel, y nunca abandona a aquellos que confían en Él. El valor de la renuncia en la vida cristiana. La renuncia es una de las piedras angulares del discipulado cristiano. Jesús no nos llama a una vida cómoda y sin sacrificios, sino a un camino en el que debemos aprender a desapegarnos de lo que nos ata a este mundo para recibir algo mucho mayor. La pregunta de Pedro refleja la inquietud de quien ha dejado todo por seguir a Cristo.
Y en ella nos vemos reflejados todos los creyentes que, en algún momento, hemos sentido el peso de las renuncias que implica la vida de fe. El problema no es poseer bienes materiales o tener lazos familiares, sino el lugar que ocupan en nuestro corazón. Jesús no pide renuncias caprichosas, sino aquellas que son necesarias para que nuestro corazón esté completamente disponible para Dios. Muchos cristianos han tenido que dejar relaciones, trabajos o proyectos que, aunque no eran malos en sí mismos, les impedían entregarse completamente al Señor. El verdadero problema surge cuando aquello que poseemos nos posee a nosotros. La riqueza de una nueva familia en Cristo. Jesús promete que quienes han dejado todo por Él recibirán 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. A primera vista, esto parece una paradoja. ¿Cómo puede alguien que ha renunciado a su familia y a sus bienes recibir mucho más? La respuesta está en la comunidad cristiana. Quien sigue a Cristo no queda solo, sino que encuentra una nueva familia en la iglesia. Una comunidad de fe donde los lazos no están basados en la sangre, sino en el amor de Dios. Muchos santos y misioneros han dado testimonio de esta verdad. Han dejado sus países, sus hogares y todo lo que tenían. Y han encontrado en la comunidad de creyentes una familia aún más grande. Esto nos recuerda que la iglesia no es solo un lugar donde se celebra la liturgia, sino un hogar espiritual en el que todos somos hermanos y hermanas en Cristo. La recompensa más grande, la vida eterna. Jesús promete muchas bendiciones en esta vida. Pero la recompensa definitiva es la vida eterna. Todo lo que podamos recibir en este mundo es pasajero. Pero la gloria que Dios tiene preparada para sus fieles es eterna. Aquí es donde debemos poner nuestra esperanza. El riesgo de la vida cristiana es querer recompensas inmediatas. Esperar que nuestra fidelidad a Dios se traduzca en éxito, salud y prosperidad. Pero Jesús nos llama a mirar más allá de esta vida. Lo que Dios nos da aquí es solo un anticipo de la plenitud que viviremos con Él por toda la eternidad. Oremos. Señor Jesús, hoy quiero renovar mi entrega a ti. A veces, como Pedro, me pregunto si vale la pena todo lo que he dejado por seguirte. Pero hoy comprendo que nada se compara con la alegría de vivir para ti. Ayúdame a confiar en tu promesa, a soltar lo que me ata y a seguirte con un corazón libre. Que no busque los primeros lugares según el mundo, sino que aprenda a ser pequeño, a servir, a amar sin esperar nada a cambio. Dame fortaleza para afrontar las pruebas y las persecuciones que puedan venir por mi fe. Que mi mirada esté puesta en la vida eterna, en la recompensa que tú has preparado para aquellos que te aman. Gracias, Señor, porque en ti encuentro todo lo que mi corazón anhela. Que mi única riqueza seas tú, y que mi vida sea un testimonio de tu amor. Amén.